14 participantes, un macabro festival lleno de muerte y horrores, un antiguo dios con ganas de jugar, un proyecto secreto y un ambicioso canciller con aires de grandeza. Acompáñame a lo largo de esta historia, por primera vez explicada en español, donde continuaremos con los eventos de la primera entrega de Fear and Hunger, en esta macabra aventura con grandes inspiraciones de la magnífica saga de Silent Hill. Si aún no conoces la historia original de Fear and Hunger, te recomiendo que le eches un vistazo a mi vídeo explicativo sobre el lore de la primera entrega, ya que te ayudará bastante a comprender los sucesos de esta segunda parte. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Año 1942. La edad cruel, provocada por el nacimiento del dios del miedo y el hambre, solo parece un mal recuerdo. Sin embargo, algo mucho peor llegó para sustituirlo: el canciller del Imperio Bremen, Kaiser, quien provocó no solo una, sino dos grandes guerras en busca del poder absoluto, y lo consiguió a través de actos crueles y despiadados, hasta que finalmente firmó un tratado de paz después de conquistar la ciudad bohemia de Prevehil, hacia donde se dirige para llevar a cabo sus nuevos planes. Sin embargo, él no sabía que el antiguo dios Rer, el dios de la luna, también tenía sus propios planes en esta ciudad. Un dios antiguo, misterioso y uno de los últimos dioses que todavía observa a la humanidad hasta el día de hoy. Se dice que es celoso y que no quiere compartir la idea y el sueño de un dios con la raza mortal de los humanos, además de desaprobar que se apoderen del viejo orden mundial y lo reemplacen con el nuevo orden mundial, como los humanos ahora, que se han convertido en esta exhibición burlona y pretenciosa de ser nuevos dioses. Debido a que este acto se considera un sacrilegio para el dios antiguo, ha comenzado a conspirar para reducir la influencia de los dioses nuevos. Emplea a sus sirvientes Pocket Cat y Lady of Moon para ir a cazar niños y evitar que sean utilizados como nuevos recipientes para un nuevo tipo de dios que pueda rivalizar con los dioses antiguos, de la misma manera que Olmer llegó a ser un dios antiguo, de ser mitad hombre y mitad dios. Sin embargo, su plan fracasaría, ya que Nilvan, el dios nuevo que representa el potencial infinito de la humanidad, había burlado al dios antiguo y se había asegurado de que su hija, engendrada del hombre de las profecías Legard, ascendiera hasta convertirse en el dios del miedo y el hambre, rivalizando así con los dioses antiguos y llevando adelante el sueño de la humanidad de elevarse por encima de sus limitaciones. En la fecha actual, después del final de la Segunda Gran Guerra, el dios antiguo tiene otra estratagema. Ha decidido anunciar el festival Termina en el pequeño pueblo de Prehevil, obligando a 14 personas a participar en contra de su voluntad. Esta invitación ha sido enviada en forma de sueño a través de su nuevo sirviente, Perkele, quien actúa como su voz y les hace saber a los participantes de que esta es una oportunidad para tener una realidad ilustre, el festival que acabará con todos los festivales y que solo puede tener un ganador. Más tarde se revela que Perkele es el verdadero autor intelectual de los eventos del Festival de Termina, ya que el dios de la luna que se ve sobre Prehevil no es más que las huellas dejadas por Rer, pues como los otros dioses antiguos ya había dejado el mundo hace mucho. Perkele es un misterioso sirviente de Rer, el antiguo dios de la luna. Él actúa como la voz de su amo, ya que podemos ver al dios desde lejos, quien parece estar despierto pero no puede hablar y aparentemente solo puede mirar al jugador.
Preguntar a los nuevos dioses sobre él en Fear and Hunger sugiere que Perkele simplemente está sirviendo a Rer para perseguir sus propias metas y objetivos. Se revela cerca del final de Termina que Perkele realmente no sirve a Rer, ya que el dios antiguo ya se había ido en este punto, por lo que todo el festival ha sido orquestado por él. Perkele salva al jugador de una especie de pesadilla al principio del juego. Luego le contará sobre el festival Termina y cómo jugará un papel en él como uno de sus concursantes, asegurándole que esta es la oportunidad de echar un vistazo a la grandeza y a la realidad ilustre, el festival, para acabar con todos los festivales. Sin embargo, no dirá nada más, diciendo que su maestro responderá a las preguntas del personaje del jugador más adelante a medida que avanzan en el festival. En los eventos de la primera entrega de Fear and Hunger, Kaiser era conocido como Legard, quien ascendió hasta convertirse en el Rey Amarillo. Ahora es el canciller del Imperio de Bremen, Kaiser, un individuo misterioso que saltó a la fama rápidamente después de la Primera Gran Guerra, impulsado por un movimiento populista que exigía que lo pusieran en el poder. Aunque se dice que es un gran líder y un orador muy carismático, rumores extraños e inquietantes rodean su gobierno. Algunos afirman que cuando el Consejo de Bremen se negó a elegirlo, él personalmente los masacró a todos, haciendo caso omiso de los disparos de la policía militar que trató de detenerlo. Algunos afirman que Kaiser es un dios, otros creen que es un monstruo. Ciertos teóricos marginales sugieren que es parte de The Fellowship, una antigua conspiración que ha estado controlando en secreto los eventos en Europa durante siglos. Bajo el gobierno de Kaiser, el Imperio de Bremen se unificó con varios estados vecinos, atacando finalmente a la Unión del Este y provocando la Segunda Gran Guerra. Mientras conducía a sus ejércitos a la victoria, Kaiser se volvió temido y vilipendiado en toda Europa, y circulaban aún más rumores sobre los horrores cometidos por sus tropas. En 1942, Kaiser finalmente firmó un tratado de paz después de conquistar la ciudad bohemia de Pregeville. Aquellos que saben más sobre Kaiser entienden que no es un humano común. Su verdadera identidad es la de un guerrero profetizado de las edades crueles que ascendió casi a la divinidad, convirtiéndose en un gran señor de la guerra que deseaba unir a Europa bajo un solo estandarte. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por la ascensión simultánea del dios del miedo y el hambre. Muchos rechazaron el mensaje de Kaiser a favor del nuevo dios, lo que provocó que sus intentos de unificar Europa fracasaran y se desvanecieran en la oscuridad. En el siglo XX finalmente reclamó el poder sobre el Imperio de Bremen. Sin embargo, humillado por sus experiencias previas y con sus habilidades piadosas desvaneciéndose lentamente, buscó encontrar a alguien que pudiera cambiar a Europa en su lugar. Kaiser finalmente encontró esta oportunidad con Logic, un proyecto secreto realizado por Eastern Union dentro de los túneles debajo de Pregeville. Con este proyecto, una sola persona sería elegida para renacer como un dios máquina, alguien que manipularía el flujo de comunicaciones e información para formar una mayor conciencia colectiva mundial. Después de ganar la Segunda Gran Guerra y apoderarse de Pregeville, Kaiser se dispuso a visitar la ciudad personalmente, con la esperanza de dirigir la creación de la nueva deidad. Desafortunadamente, el dios de la luna tenía otros planes.
A pesar de su relativo aislamiento, Przewil es la capital de Bohemia. Parece haber sido una de las primeras ciudades que se asentaron en la región, situada en la costa occidental del lago Verdit. La ciudad floreció durante la Edad Cruel, pero desde entonces ha disminuido en poder y riqueza, desvaneciéndose en una relativa oscuridad. Aunque ha tratado de revitalizarse a través de la construcción de modernos distritos comerciales y de negocios, gran parte de la ciudad todavía se aferra a sus viejas costumbres. Desde el exterior, los ciudadanos de Przewil son conocidos por su apasionado culto a Olmer. Sin embargo, aquellos dentro de la ciudad reconocerían su devoción a los antiguos dioses, lo que se ha reflejado en algunas de sus prácticas más retorcidas. Parece que todavía se realizan sacrificios humanos dentro de la ciudad, como lo demuestra un gran crucifijo ritual en el distrito de la Ciudad Vieja. El clero de la ciudad parece ejercer poder sobre gran parte de la misma, controlando la iglesia de Olmer y el orfanato de San Domek. Usan ambas entidades para su propio beneficio, abusando de los ciudadanos comunes mediante el uso de magia oculta y rituales oscuros. Antes de la Segunda Gran Guerra, la ciudad fue ocupada por la Unión del Este, que construyó vastos sistemas de búnkeres subterráneos con el objetivo de crear una misteriosa red de comunicaciones. Con la esperanza de apoderarse del proyecto Logic, el Imperio de Bremen hizo un gran esfuerzo para conquistar Bohemia, causando que partes de la ciudad fueran bombardeadas y destruidas con minas terrestres y barricadas colocadas para disuadir a los oponentes. Después de ocupar Przewil, los Bremen firmaron abruptamente un tratado de paz con la Unión del Este, poniendo fin a la guerra. Durante el conflicto, la ciudad se convirtió en el centro de acción de Nameless Liberty Underground, una organización que esperaba descubrir el propósito del proyecto Logic. Por los eventos del juego, Przewil ha sido superada por la influencia del dios de la luna Rer, cuyo sirviente dirige el misterioso festival Termina desde la Torre Hueca. En el proceso, la ciudad quedó completamente aislada del mundo exterior, provocando el caos en su interior. Aunque las autoridades de la ciudad intentaron imponer la ley marcial, estos esfuerzos fracasaron ya que su población fue mutada por la quemadura lunar. El ejército de ocupación de Bremen se encontró con un destino similar, con soldados enloquecidos y masacrando a los lugareños y a sus superiores. El Festival de Termina es el evento en el que se centra la trama de Fear and Hunger 2. El dios lunar ha decidido invitar a 14 personas a la ciudad de Przewil para unirse a su jubileo de proporciones cósmicas. Si bien los residentes tanto de la ciudad como del área parecen estar al tanto del festival, ninguno de los 14 participantes afirma saber que sabían del destino que les esperaba de antemano. El objetivo del festival es que el jugador sobreviva como único superviviente y llegue con éxito a la Torre Hueca, donde le estará esperando Perkele. El festival tendrá una duración total de 3 días, sin embargo, no será una tarea fácil, pues Rer infligió a los ciudadanos de Przewil la quemadura lunar, una condición cruel y extraña como castigo por negarse a participar en el festival y por no despachar a sus compañeros concursantes lo suficientemente rápido. En el transcurso del juego, el personaje del jugador tendrá que lidiar con una variedad de seres quemados por la luna, incluidos probablemente algunos de sus compañeros concursantes. Los seres quemados por la luna a menudo se vuelven homicidamente locos, atacando a aquellos que se perciben como extraños a la vista.
Sin embargo, muchos de ellos todavía parecen conservar algunas de sus lealtades anteriores, así como cierto conocimiento de quienes fueron alguna vez. En los eventos del juego, toda la población de Prehevil, junto con el ejército de ocupación de Bremen, han sucumbido a los efectos de la quemadura lunar como castigo por no haber terminado el festival termina. Las transformaciones de la gente del pueblo parecen haber sido graduales, ocurriendo en el transcurso de horas o días. Por el contrario, las transformaciones de los nuevos concursantes suelen ser extremadamente rápidas, probablemente debido a la creciente impaciencia de Rare. A pesar de que su tierra natal sufrió mucho por la Primera Gran Guerra, Abela tuvo una infancia serena y equilibrada con sus padres y muchos hermanos. Mientras la capital del norte, Oldegard, reconstruía sus ciudades tras la destrucción, se transmitían por radio noticias de las hostilidades en el este de Europa. Abela, siendo demasiado joven para participar en la defensa de sus fronteras, tuvo que encontrar una forma alternativa de contribuir a su hogar. Con su talento innato para la mecánica y la electrónica, finalmente decidió dedicarse a estos campos de estudio. La naturaleza inherente de Abela, como la hija mayor de su familia, era cuidar de quienes la rodeaban. Sin embargo, dado que muchos de sus parientes cercanos marcharon a la batalla, se sintió frustrada por su incapacidad para ayudar a las personas de manera más directa. Aunque ya había llegado a la edad adulta, la experiencia de Abela en ingeniería la convirtió en una jugadora esencial en el hogar desordenado. Ahora que los hombres desaparecidos morían en el campo de batalla, era necesario que alguien se hiciera cargo y los cubriera, y Abela sabía que nadie más podía hacerlo. Ella asumiría la carga y la creciente carga de trabajo, ya que era la única forma de garantizar que el frente interno siguiera funcionando frente a la guerra en curso. Durante una noche tormentosa, Abela caminaba penosamente por el callejón empapado por la lluvia de camino a casa después de un largo día de trabajo. De repente notó a un hombre extranjero que intentó huir, pero se desplomó débilmente después de unos pocos metros. Abela rápidamente se dio cuenta de que el hombre había recibido un disparo en el vientre. Buscando en sus posesiones, encontró documentos que indicaban que era de Rondón, uno de los países aliados de Oldegard. Abel pronto descubriría que el hombre era miembro de un grupo de resistencia clandestino llamado Nameless Liberty Underground, la organización que se había estado gestando silenciosamente bajo la superficie desde el comienzo de la Primera Gran Guerra y trabajó en toda Europa para frustrar los avances tanto del Imperio de Bremen como de la Unión del Este. La experiencia en ingeniería de Abela fue muy valorada por esta organización, quienes le pidieron que se uniera a ellos en su cuartel general. Después de un tiempo, esta organización había reunido suficiente información para desentrañar partes de un gran sistema. La Unión del Este estaba trabajando en algo nefasto en el país de Bohemia, y los Bremen querían hacerse con el proyecto por todos los medios posibles. Cuando el ejército de Bremen finalmente ocupó Bohemia, NLU envió a algunos de sus miembros a Prehevil, pero rápidamente se perdió la comunicación con ellos. La organización decidió esperar y ver si sus miembros reaparecerían, pero Abela no se contentó con quedarse sentada y esperar y abordó el primer tren hacia Prehevil, decidida a averiguar qué había sucedido. Los de NLU le dijeron que si alguna vez necesitaba apoyo, reconocería a la líder de la rama bohemia por sus zapatos rojos. Si no se le recluta en el equipo, Abela terminará convertida en Chautnar debido a los efectos de la quemadura lunar.
también conocido como Daniel. Dan creció en el reino de Rondon, pero se desconoce el lugar exacto donde nació. Cuando era un niño, viajó por Europa con sus padres, quienes eran seguidores de Sylvian y formaban parte de los Bunny Mags, a quienes veía ponerse la máscara de conejo mientras corrían desnudos y se dirigían hacia los prados con otras personas. Dan odiaba su vida, pues sus padres estarían más centrados en su religión que en cuidar de su propio hijo. Un día, los padres de Dan nunca más regresaron después de pasar demasiado tiempo en los prados y sucumbir al ritual. A la edad de 13 años se convirtió en aprendiz de mayordomo y comenzó a trabajar para el barón Ainer von Dutch, aprendiendo a apreciar las cosas buenas de la vida así como buenos modales. Con el tiempo conoció a la hija del barón, Elise, con quien compartiría la locura traída de sus padres con la religión, pues el varón comenzaría a interesarse en el culto y en cómo funcionaba el don de sanación de Sylvian cuando se enteró de la educación de Dan. A cambio de su conocimiento sobre Sylvian, Ainer le enseñaría sobre las formas modernas de la práctica médica. En la edad adulta, Dan se prometió con Elise con la bendición del varón, pero esto ocurriría durante el conflicto entre la Unión del Este y el Imperio de Bremen, viéndose obligado a acudir a la guerra como soldado, eligiendo formar parte de la tropa médica de infantería. Después de que el reino de Rondon se retiró de la guerra, se apresuró a regresar a su casa solo para encontrarlos a todos muertos en el sótano, incluida a su prometida Elise y al barón Ainer von Dutch. El ocultismo se había apoderado por completo de la mansión y se habían sacrificado para complacer a los antiguos dioses con este ritual. Desesperado, Dan intentó resucitar a su prometida sacrificando su ojo izquierdo en un ritual. Desafortunadamente, sus intentos de salvarla no tuvieron éxito. Dan estaba desconsolado y se sintió completamente desesperado mientras trataba de encontrar una razón por la que todos murieron. Fue entonces cuando encontró un par de menciones de un pueblo llamado Prehevil. Hizo las maletas para buscar la razón por la que todos murieron, sin saber que se estaba convirtiendo en uno de los concursantes de Termina. Si Dan no es reclutado, acabará convirtiéndose en Pocket Cat debido a los efectos de la quemadura lunar. Osa creció en la caótica Abisonia, donde los conflictos interminables y las facciones en guerra eran la norma. No le gustaban los que luchaban por antiguas disputas y rencores transmitidos por sus antepasados, a pesar de la reverencia divina que les mostraban. Osa no encontró consuelo en tales creencias y sabía que Europa no era mejor, pues allí adoraban a deidades antiguas que nunca habían visto y sus disputas se extendieron a través de las fronteras en un ciclo interminable de grandes guerras. Decidió dejar a su familia y se dirigió a la ciudad del sol, Amon, para seguir una educación espiritual y religiosa. Allí se destacó como aprendiz y con la Gran Guerra cerrando las fronteras de Abisonia trató de aprender tanto como fuera posible antes de abandonar el continente. En el templo de Amon pudo elegir entre varias escuelas espirituales para estudiar, destacando rápidamente entre los demás, superando incluso a los sacerdotes mayores. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la religión se usaba para controlar a las masas y no quería servir a la clase dominante. Al descubrir un antiguo pergamino sobre los magos amarillos que aprovechaban el poder de los dioses para beneficio personal y que creían en el caos, Osa abandonó el templo para encontrarlos en los santuarios del este.
Llegó a los santuarios del este y descubrió que incluso los templos locales seguían la adoración de Olmer, con la religión dictando la vida de las personas. Eventualmente impresionó a los magos amarillos con su convicción y lo invitaron a unirse a los suyos, donde continuó su camino de aprendizaje y crecimiento personal. El mago Osa finalmente conoció a Hadil Azif, un mago autoproclamado del lejano oriente que estaba reuniendo a un grupo de aventureros para acompañarlo en una peligrosa búsqueda de las infames mazmorras del miedo y el hambre. A pesar de descartar la idea en un principio, Osa fue perseguido por pesadillas la noche siguiente y se sintió obligado a presenciar el lugar él mismo. Se unió al grupo de aventureros de Hadil y viajó por la Europa devastada por la guerra. Sin embargo, la mayoría de la tripulación abandonó la mitad del camino a Rondon debido a las dificultades de cruzar las fronteras durante tiempos caóticos. A medida que se acercaban a su destino, los sueños de Osa se volvieron más intensos y los miembros restantes del grupo estaban visiblemente enfermos por el estrés y la presión de otro mundo. Cuando finalmente llegaron a las mazmorras, el grupo entró en pánico y se dispersó, y Osa se aventuró solo, dejando atrás a Hadil enfermo. Cuando Osa entró en las ruinas, finalmente encontró lo que le había estado llamando febrilmente, la cabeza cortada, quemada y momificada de Nashra, el mago. Osa se sorprendió al descubrir que su maestro, que había estado ausente durante tanto tiempo, estaba sorprendentemente al día con los giros y vueltas del mundo. El maestro tenía una misión para él, algo que podría ampliar enormemente sus conocimientos sobre asuntos oscuros. Como mago amarillo, se suponía que Osa debía seguir sus propias ambiciones y codicia, pero decidió seguirle el juego. Debía viajar a un pequeño país en el este de Europa con el mago decapitado, a un pueblo llamado Prehevil. Su maestro prometió eventos de proporciones cósmicas, algo que cambiaría el rumbo del mundo para siempre. El jefe omitió detalles de su historia a propósito, pero esto no molestó a Osa. Con poca información sobre la tarea que tenía entre manos, se preparó para el viaje. Todas las noches veía pesadillas de los horrores que le esperaban en Prehevil, donde sería elegido como concursante del Festival de Termina, un evento con el que aparentemente está familiarizado. Si no se le recluta, Osa terminará convertido en Mastermind debido a los efectos de la quemadura lunar. Olivia creció en un hogar opresivo que era profundamente religioso. Ella y su hermana gemela Reyla nacieron a medianoche, en la cúspide del mes, y como resultado tenían diferentes signos de nacimiento. El alma de Olivia estaba sombreada, mientras que la de Reyla era radiante, haciéndolas completamente opuestas desde la infancia. Olivia pasó la mayor parte de su niñez encerrada por ser de una constitución más frágil, encontrando escapismo en libros sobre botánica y naturaleza y la compañía de su hermana, quien prefería salir y hacer amigos, mientras también se dedicaba a estudiar ingeniería y tecnología de la nueva era. A la edad de 15 años, Olivia sufrió varios pequeños derrames cerebrales que la dejaron postrada en una cama. Sus padres buscaron la ayuda de curanderos religiosos, pero Reyla les rogó que buscaran tratamiento médico moderno. Sin embargo, ya era demasiado tarde y a Olivia le diagnosticaron una mielopatía muscular alrededor de la médula espinal que afectó a su flujo sanguíneo, lo que la obligó a tener que usar una silla de ruedas durante el resto de su vida. Más tarde, Olivia y su hermana se matricularon en una universidad en Bremen,
aliviadas de escapar del control religioso de sus padres, donde ambas destacaron en sus respectivos campos, logrando sobresalir y ubicarse entre las primeras de sus clases. Después de graduarse, Olivia comenzó su propia investigación botánica en el invernadero más grande de Bremen. Sin embargo, siempre sintió que su hermana la eclipsaba en todos los aspectos. Reyla viajó por el mundo y se mantuvo en contacto mediante el envío de cartas sobre su trabajo, pero un día las cartas dejaron de llegar. 6 meses después, los padres de Olivia recibieron información de que su hermana había sido acusada de traición al Imperio de Bremen y estaba detenida en una prisión no revelada. Pero poco después, supo que un grupo terrorista llamado NLU había ayudado a Reyla a escapar de la prisión. La chica recordó una conversación pasajera entre Reyla y su profesor, quien había mencionado dicha organización. Desesperada por respuestas, Olivia decidió investigar el paradero de dicho profesor, solo para descubrir que había sido ejecutado por traición varios meses antes. Sin embargo, las circunstancias que rodean su ejecución fueron sospechosas, y al rebuscar en su oficina, Olivia encontró varias cartas entre el profesor y Reyla, enviadas mucho después de graduarse. En su última carta, Reyla había enviado escritos crípticos sobre un cubo y cómo la Unión del Este estaba tratando desesperadamente de replicarlo. Sus últimas palabras expresaron su preocupación de que el Kaiser del Imperio Bremen estaba tras la operación en Prehevil, y como ella todavía tenía tiempo para actuar dirigiéndose allí ella misma. Esta información provocó que Olivia tomara un tren con destino al pueblo de Prehevil en busca de su hermana. Si no se la recluta antes del día 3, se convertirá en el baile mecánico debido al efecto de la quemadura lunar. Karin era una niña curiosa que a menudo se metía en travesuras que sus hermanos mayores y su niñera tenían que evitar. Sus padres, nuevos aristócratas del Imperio de Bremen, estaban demasiado ocupados para pasar tiempo con ella y sus hermanos, dejándolos principalmente al cuidado de su niñera Dalia. A pesar de ser muy respetados, los padres de Karin eran extraños entre las familias nobles y carecían de fuertes raíces en la sociedad de sangre azul de Bremen. A medida que aumentaron las tensiones dentro de las fronteras de Bremen, la falta de un linaje fuerte de la familia los hizo vulnerables. Cuando estallaron los disturbios, los padres de Karin la confiaron al cuidado de Dalia y le ordenaron que abandonara el país hasta que las cosas se calmasen. Sin embargo, Karin no pudo evitar sentir que Dalia la estaba secuestrando, ya que nunca consultó con sus padres antes de irse. Juntas, Karin y Dalia viajaron a Yetaya, la capital de los Santuarios del Este, ahora parte de la Unión del Este. El choque cultural fue abrumador para Karin, quien nunca había visto un contraste tan marcado entre la pobreza y la riqueza en la misma calle. Karin se encontró viviendo con Dalia en un edificio decente, pero sospechaba que la fuente de ingresos de Dalia no era el envío de dinero de sus padres, sino los pagos por el rescate. Sin embargo, vivir en la Unión del Este le dio a Karin cierta perspectiva sobre la opresión de aquellos en el poder y se involucró con organizaciones de derechos civiles. Durante una protesta, Karin fue atacada por el ejército local y después de quedar inconsciente, se despertó en el hospital. La embajada de Bremen la vio en la televisión y la tomó bajo su custodia, enviándola de regreso con su madre y su nuevo padrastro. La mansión de su familia había sido incendiada durante los disturbios y su padre había muerto durante los mismos. Como sospechaba, en realidad fue secuestrada por Dalia,
que vivía del dinero del rescate hasta ese momento. Karin se convertiría en periodista, trabajando en The Midnight Gazette e investigando el sospechoso nombramiento de Kaiser como canciller del Imperio de Bremen. Sintió que Kaiser había jugado un papel en la muerte de su padre y estaba involucrado en una sociedad secreta llamada los Nuevos Dioses. Aunque encontró conexiones entre Kaiser y el grupo, esto sonaba como una pequeña teoría de la conspiración. Cuanto más profundizaba en el tema, más evidencia apuntaba a que los Nuevos Dioses estaban detrás de las dos últimas grandes guerras que habían devastado el mundo. Cuando Kaiser tomó el control de Pregeville, la capital de Bohemia, y luego hizo una tregua abruptamente con la Unión del Este, las campanas de alarma comenzaron a sonar para Karin. Como definitivamente algo andaba mal, tomó la decisión de viajar personalmente a Bohemia para investigar. Karin se convertiría entonces en una de las concursantes del festival Termina. Si no se la recluta antes de la noche del día 3, acabará transformándose en Valquiria debido a los efectos de la quemadura lunar. Los primeros recuerdos de Marco implicaban pasar tiempo con sus padres, pero de repente se quedó sin ellos. No podía recordar lo que pasó, pero él y su hermana tuvieron que valerse por sí mismos a partir de ese momento. Con solo 10 años, tuvo que encontrar una manera de ganarse la vida. Marco siempre había sabido que las calles eran duras después de haber sido intimidado sin descanso cuando era niño. Sin embargo, a medida que crecía, descubrió que podía defenderse en una pelea, a menudo superando a sus antiguos torturadores. A pesar de su tamaño y destreza en la lucha, se oponía a unirse a cualquier pandilla callejera local y convertirse en un matón a sueldo. Desafortunadamente, negarse a trabajar con estos delincuentes de poca monta solo pareció causarle más problemas y las peleas callejeras se convirtieron en algo habitual. La perspectiva de Marco comenzó a cambiar cuando se dio cuenta de que ganaba más dinero peleando que con cualquier otro trabajo. Su reputación como luchador habilidoso lo llevó a participar en combates clandestinos de boxeo, donde la paga era mejor y el peligro de los cuchillos era menor. Mientras Marco se concentraba en su carrera de lucha, su hermana se había convertido en una mujer deslumbrante, atrayendo la atención de una variedad de personajes desagradables. A pesar de los riesgos que suponía, la hermana de Marco comenzó a interesarse por Riccardo Accardo, un mafioso conocido y heredero de la familia. Debido a su reputación, pocos matones se atrevían a acercarse a su hermana. Sin embargo, Riccardo lo hizo. Incluso se interesó en los talentos de Marco y trató de reclutarlo, pero este se negó cortésmente. Riccardo insistió y se ofreció a conectar a Marco con un verdadero entrenador de boxeo, y después de que su hermana lo persuadiera, Marco aceptó de mala gana. Bajo la guía del nuevo entrenador, las habilidades de Marco mejoraron y comenzó a ganar partidos cada vez más importantes. Riccardo fue capaz de organizar más y más peleas, y Marco se encontró pasando más tiempo con la familia Accardo, sin darse cuenta de que poco a poco estaba siendo arrastrado al mundo criminal. Riccardo comenzaría a amenazar a Marco con hacerle daño a su hermana si no cumplía sus órdenes, lo que le condujo a una encrucijada. Necesitaba salir de ese mundo, pero no podía abandonar a su hermana. Un día recibió una llamada de ella. La habían llevado a la villa de verano de Riccardo unos días antes. Marco le explicó su situación y decidieron encontrarse en Rondon. Se subió al primer tren que salió de la ciudad y se dirigió a un pueblo desconocido llamado Pregeville en Bohemia.
Marco no estaba seguro de dónde estaba ese pueblo, pero decidió que podía planear su próximo movimiento mientras viajaba. No sabía los horrores que le esperaban cuando llegó. Si no es reclutado, Marco se convertirá en el gigante debido a la quemadura lunar. Levi fue engendrado por un padre borracho y dado a luz por una mujer que estaba en una relación abusiva con este hombre. Una noche, después de una acalorada discusión, el padre de Levi acabó con la vida de su mujer, lo que provocó que continuara consumiéndose, siendo incapaz de cuidar a su hijo. Después de ser arrebatado de su padre, Levi fue enviado al orfanato de San Domecq. Sin embargo, no le fue mucho mejor aquí, teniendo en cuenta que el personal trataba a los niños terriblemente y había rumores circulando por el lugar sobre la desaparición ocasional de niños. No se quedó allí por mucho tiempo, ya que la Unión del Este comenzó a reclutar a cada persona capacitada para luchar por la madre patria, sin importar su edad. A sus 13 años, Levi se convirtió en un niño soldado, especializado en pistolas, rifles y trincheras. Levi fue un soldado excepcional y capaz a pesar de su corta edad. Sin embargo, comenzó a volverse amargado y nihilista a medida que seguía viendo niños de su edad y menores siendo arrastrados a la guerra y muriendo como carne de cañón cuanto más se prolongaba esta. Con el paso del tiempo, finalmente se le dio su propio escuadrón de niños soldados del que estaba a cargo. Se le encomendó lo que equivaldría a una misión suicida con pocas posibilidades de éxito, ya que los niveles superiores de las Fuerzas Armadas no parecían pensar que sus soldados fueran humanos, sino solo hombres sin rostro vistos como cuerpos prescindibles. Fue en ese momento cuando se volvió adicto a los opioides, particularmente a la heroína. Eventualmente ya no pudo soportar más el trauma y el estrés y decidió desertar y huir antes de que la Unión del Este pudiera castigarlo y someterlo a un corte marcial. Como no tenía a dónde ir, regresó al único lugar que conocía y al que llamaba hogar, el pueblo de Prejeville. Sin embargo, no sabía que jugaría un papel en un plano mayor del dios de la luna, como uno de los 14 concursantes del festival termina. Si no es reclutado, acabará convirtiéndose en el visor del llanto debido a la quemadura de la luna. Marina nació en la iglesia de Olmer dentro de Prejeville, donde su linaje había estado practicando ritos y rituales arcaicos, pero brutales y crueles para apaciguar a los antiguos dioses en el pasado, siendo su padre el sacerdote oscuro líder actual. Su madre no era una participante activa de estos rituales, por lo que quería que Marina no siguiera los pasos de su padre. La vida de un sacerdote oscuro era cruel y una vida de servidumbre a los dioses de antaño no era lo que su madre quería para su hijo. Se alude que Marina nació varón, pero su madre la hizo parecer una niña antes de que su padre o cualquier otra persona tuviera la oportunidad de verlo. Crecería en una iglesia de Prejeville y seguiría un camino ortodoxo diferente al de los sacerdotes oscuros varones. A partir de aquí, el Vaticano y su Ministerio de las Tinieblas notarían sus habilidades de ser una ocultista talentosa. Incluso le ofrecieron venir a estudiar allí, una especie de beca para aprender más sobre sus artes oscuras. Desde allí, en el Vaticano, aprendería y continuaría refinando su arte del ocultismo durante algún tiempo, pero lamentablemente
tuvo que regresar a Pregeville porque su padre le envió una carta informándole de la muerte de su madre, pero de una manera muy indiferente. Esto le resultó de lo más sospechoso a Marina, no solo porque los dos no tenían ningún tipo de conexión desde que ella se fue al Vaticano, sino que él no estaba tan preocupado por su esposa. Marina pensó que algo andaba mal porque su padre estaba obsesionado con la magia de sangre y algunas técnicas de magia de sangre a menudo exigían la sangre de sus seres queridos, por lo que volvería preparándose para averiguar qué le ha pasado a su familia en Pregeville. Poco sabía ella de un plan más grande que estaba ocurriendo y en el que participaría como una de las concursantes de Termina. Si no se le recluta, acabará convirtiéndose en el enemigo Cocoon debido a la quemadura lunar. Tanaka es un hombre de negocios que ha viajado desde el lejano oriente a Europa para aprovechar la agitación política, todo en nombre de su empresa familiar. Se le encuentra dentro del tren que transporta a los concursantes de Termina a Pregeville. Después de la secuencia de sueños que tienen todos los concursantes cuando comienza el juego, parece quedarse sin palabras y no responde si el jugador interactúa con él. Tanaka parece nervioso y algo neurótico. Le preocupa fallar a su padre y a su negocio y parece especialmente preocupado de que la parada de tren le haga llegar tarde. Si sobrevive hasta más adelante en el juego, Tanaka se volverá más asertivo y entrenará con Marco para mejorar su capacidad de lucha. Sin embargo, si no es reclutado, se convertirá en el enemigo Juicio debido a la quemadura lunar. Henrik es un chef de 32 años del reino de Rondon con un gusto agudo por los ingredientes. No se sabe mucho sobre su pasado y parece inflexible en mantener su vida en secreto si se le pide que hable al respecto. Sus padres regentaban una taberna llamada Klimskops, donde él también trabajaba, pero siempre soñaba con convertirse en alguien importante, capaz de crear algo como artista, músico o actor. Eventualmente Henrik se quedó sin dinero y por necesidad decidió regresar a la taberna de sus padres donde comenzó a cocinar. Al final, su talento natural para las artes culinarias floreció hasta el punto de que el Klinkov se hizo famoso, llegando incluso a ser el tema de un artículo en los periódicos locales. Ahora, aprovechando este talento, viaja con frecuencia para encontrar nueva inspiración culinaria. Se puede imaginar que es una de sus razones para viajar a Pregeville, ya que parece fascinado por las delicias e ingredientes locales. Si no es reclutado, acabará convirtiéndose en el caballero debido a la quemadura lunar. Samarie es una secreta aprendiz de sacerdote oscuro y participante en el festival Termina. En la ciudad del Vaticano, ella era parte de un grupo exclusivo de niños naturalmente dotados que fueron secuestrados en el 9º círculo de la Basílica de Friempert. Aquí, sus cuerpos se consumirían en un antiguo rito diseñado para recibir mensajes de los dioses más antiguos. La afinidad innata de Samarie con estas fuerzas sobrenaturales es evidente en su versatilidad con la magia, que incluye magia de sangre, lectura de mentes y teletransportación a través de arcos rojos. Sin embargo, estos rituales han cobrado un precio significativo en el cuerpo físico de Samarie, causando que se deteriore hasta el punto en que su esperanza de vida se ve severamente limitada, una realidad de la que ella es muy consciente.
Durante su encierro, Samarie se enamoró de Marina. Este enamoramiento rápidamente se convirtió en una obsesión, lo que llevó a Samarie a observar en secreto cada movimiento de Marina, incluso recurriendo a leer sus pensamientos. Cuando Samarie descubre que Marina planea visitar Prejevil para interrogar a su despreciado padre sobre la muerte de su madre, Samarie decide viajar a Prejevil para ayudar a protegerla, a pesar de que Marina desconoce su existencia. No sabía que estaba destinada a convertirse en una jugadora en un gran plan orquestado por el travieso dios de la luna Rer, quien la había elegido como una de las 14 concursantes de Termina. Se transformará en el enemigo Dismorfia si no se le recluta a causa de la quemadura lunar. August es un caballero extraño que parece estar al tanto de lo que está pasando más que el resto del elenco. Se comporta de manera misteriosa durante gran parte del festival y revela poco sobre sus orígenes o intenciones a los demás. Es muy capaz de defenderse a sí mismo y ayudar a otros cuando pueda hacerlo. August tiene rencor contra el Kaiser y lo atacará si se le da la oportunidad de hacerlo. También tiene un vínculo especial con Monles y parece capaz de darle órdenes. Esto ha llevado a teorizar que August es descendiente de Ragbal debido a su apariencia, estilo de lucha, relación con Monles y odio hacia Kaiser. A partir de la noche del día 3, si no es reclutado, se le podrá encontrar muerto con la garganta cortada, pues todo apunta a que se quitó la vida para evitar la quemadura por la luna. La ciudad natal de Pavel en Voronilla fue destruida por Kaiser durante la Primera Gran Guerra, lo que resultó en la muerte de su familia y parientes. En busca de venganza contra el hombre que causó su sufrimiento y con la esperanza de evitar que otros sufrieran lo mismo, Pavel se unió al ejército de Breven con el objetivo final de acercarse a Kaiser y asesinarlo. A través de su dedicación y habilidad, ascendió de rango hasta convertirse en teniente. Aunque desconocía las verdaderas intenciones de Kaiser, sabía de la obsesión de su líder con Prejevil y decidió seguirlo a la ciudad bohemia con la esperanza de finalmente tener la oportunidad de atacar. Sin embargo, sus planes quedaron en suspenso cuando fue elegido inesperadamente como uno de los 14 participantes en el festival Termina. Con prisa por partir hacia el festival, Pavel deja el tren antes de que el protagonista comience su propio viaje. Pavel no tiene una forma de quemadura lunar. Siempre morirá antes, ya sea fuera de la pantalla, por las manos del jugador o por las heridas que sufrió por la represalia del Kaiser. Llevarlo de regreso al tren le permitirá estar a la altura del día 3, el tiempo más largo que puede sobrevivir durante el festival. Las formas crueles de Caligura y su apariencia macabra le valieron el apodo del Conde Dragul entre sus compañeros. Su reputación como mafioso es lo suficientemente influyente como para que otros concursantes sepan quién es. La periodista Karin lo reconoce en el tren y un posible altercado que tiene con Henrik implica que el chef oyó hablar de Caligura o se encontró con él antes. Durante el festival, él es uno de los pocos participantes seleccionados que participará activamente en matar a los demás concursantes. Levi y Henrik encontrarán su final en sus manos a menos que tenga lugar la intervención del jugador.
Abela y Marco también serán sus objetivos si los elige como protagonistas. Karin también menciona un encuentro con el mafioso, pero aparentemente logró evadirlo de manera segura. La quemadura lunar lo acabará convirtiendo en el monstruo. El padre Domecq es la encarnación de un linaje inmerso en las prácticas del sacerdotismo oscuro, siguiendo las tradiciones establecidas por sus antepasados. Ocupa el cargo de supervisor de la iglesia de Olmer, situada en la ciudad de Prejevil. Como director del orfanato de San Domecq, su retrato adorna la entrada, simbolizando su autoridad dentro de la institución. Curiosamente, el nombre elegido para el orfanato también parece implicar que el padre Domecq ocupa una posición venerada como santo dentro de su comunidad. Mientras que la manifestación moderna del sacerdotismo oscuro enfatiza la adoración del Dios ascendido al público, la religión del padre Domecq alberga un sistema de creencias politeísta oculto. Detrás de escena muestra una comprensión de la magia de sangre que tradicionalmente se asocia con Grogoroth. Dentro de las profundidades ocultas de la iglesia donde reside el padre Domecq se encuentra un pilar sin forma construido con carne humana. Se cree que el padre Domecq, siguiendo las prácticas de los antiguos sacerdotes oscuros y la magia de sangre, utilizó este pilar para unirse a la iglesia, asegurando la extensión de su existencia incluso más allá de la muerte, pero con la condición de permanecer dentro de los límites de la iglesia. En el pasado, su linaje había practicado rituales antiguos y crueles, buscando apaciguar a los dioses olvidados. Sin embargo, en algún momento de la vida del padre Domecq se casó con una mujer que no participaba en estos ritos. Su única hija, Marina, creció dentro de los límites de la iglesia en Prejevil. Sin embargo, siguió un camino divergente, abrazando el mundo del ocultismo y forjando su propio viaje ortodoxo, separado del sacerdotismo oscuro dominado por hombres. Esta oportunidad le permitió escapar de Prejevil y liberarse de la mirada siempre atenta del padre Domecq, teñida de una mezcla de escrutinio y celos. En los eventos que se desarrollan dentro de Fear and Hunger 2 surge un altercado entre el padre Domecq y Samarie en la iglesia de Olmer, lo que resulta en que ella lo apuñale fatalmente en respuesta a su agresión física. Tras su fallecimiento, sus restos se disuelven y desaparecen inexplicablemente sin dejar rastro. Esta cabra negra merodea frente a la casa del leñador. El animal parece estar atado al hombre de negro de una forma u otra. Además de eso, aparentemente es solo una cabra, o eso te hacen creer. En el sótano hay 2 mensajes escritos con sangre por la esposa del leñador que insinúan que ella engañó a su marido con esta misma cabra. Si el jugador se toma la molestia de esculpir 12 figurillas de arcilla que están presentes en los reinos alternativos de Rare, aparecerá su forma humana de nuevo, compartiendo más información sobre el dios del azufre. Este personaje podría ser una representación del diablo, ya que este a menudo es representado como una cabra con cuernos. Además, tiene otra forma humana muy misteriosa a la que solo se puede acceder yendo al mundo alternativo de Prejevil, y le gusta meterse con los mortales como lo ha hecho con el leñador al ponerle los cuernos con su mujer. Supuestamente Marina le tiene miedo a Caleb porque cree que es una especie de demonio. Esto reforzaría aún más que esté inspirado en el diablo.
un leñador de Prejevil que reside en la casa abandonada. Aunque se sabe poco sobre su pasado, se da a entender que participó en el exilio de la población indigente de Prejevil a su distrito de la Ciudad Vieja, por lo que el ser desdichado de los barrios bajos quiere vengarse de él. Los escritos de la pared en el sótano de su casa y la carta del leñador muestran que tenía una mala relación con su esposa, hasta el punto de que ella lo engañó con una cabra. En algún momento él la asesinó y finalmente planeó quitarse la vida antes de ser interrumpido por el comienzo del festival Termina. Para los eventos del juego, el leñador ha entrado en una furia asesina, atacando a cualquiera que se acerque a su vista. En algún momento su miembro se transformó en una especie de parásito que puede desprenderse de su cuerpo y atacar de forma independiente. Hablar con el leñador durante una pelea revelará que a pesar de que sigue siendo hostil, no está tan loco como el resto de los aldeanos. Needless es un individuo extremadamente cruel con una permanente y aterradora sonrisa de payaso. Como sugiere su apodo, usa agujas en combate y demuestra una gran comprensión de varias sustancias y sus efectos cuando se inyectan. A Needless aparentemente le da mucho placer cazar a los concursantes de Termina en Prejevil, disfrutando el proceso con ataques de risa. Buscará activamente a sus objetivos mostrando un gran afán por eliminarlos. Al jugar como el personaje de Dan, este comentará que Needless se parece a su suegro, el barón Einar Bondage, quien encontró su fin justo antes del final de la Segunda Gran Guerra en un extraño ritual al dios del azufre, aparentemente autoinfligiéndose heridas y cortes antes de finalmente sacrificar a su propia hija Elise, la prometida de Dan. Las circunstancias de la transformación del varón en Needless y cómo terminó en Prejevil sigue siendo un misterio. No está claro si Needless aún conserva alguna apariencia de su antiguo yo como el varón, si simplemente está siendo controlado por alguna otra fuerza o si el parecido entre ellos es solo una coincidencia inquietante. Se dice que nació cuando Olmer ascendió para convertirse en un dios antiguo, arrojando a un lado sus partes subconscientes llenas de odio en los pozos de azufre. Fragmentos de información lo enumeran como un dios antiguo y olvidado cuya existencia es anterior al advenimiento de la escritura humana. Otros detalles que rodean a esta deidad permanecen ocultos, con su presencia aparentemente resurgiendo solo durante el festival de Termina en 1942. A pesar del conocimiento limitado que rodea a este dios, es evidente que existe un seguimiento devoto en la forma del culto del azufre bajo el liderazgo de Perkele, quien sirve como el principal orquestador del festival de Termina en la ciudad de Prejevil. El propósito de esta reunión es doble: buscar nuevas almas para ofrecer al dios del azufre e identificar posibles candidatos que puedan unirse a las filas del culto del azufre. El símbolo rúnico de este dios encarna una fusión de dos símbolos alquímicos distintos: Ignis, representado por un triángulo que apunta hacia arriba, y azufre, representado como una cruz invertida dentro de un triángulo. Teniendo en cuenta sus relaciones con Olmer, podría estar parcialmente inspirado por Lucifer, Satanás, junto con el infierno, ya que el azufre se usaba a menudo como símbolo del infierno y la condenación eterna. La hermana de Olivia, Rayla, es la famosa chica de los zapatos rojos que tanto se menciona en el juego,
y quien fue capturada por Kaiser para ser usada como recipiente para el dios máquina en el proyecto Logic. Rayla se encuentra exclusivamente en flashback y premoniciones mientras deja rastros de polilla azul, aunque nunca lo suficiente como para poder interactuar con ella. El misterio de lo que le sucedió es uno de los temas centrales que puedes explorar en el juego. Durante los eventos del juego, ella todavía se encuentra en una etapa temprana y débil de su nueva divinidad. Si estás jugando como Olivia en la introducción, reconocerás que es tu hermana. Sin embargo, el juego no comparte esta información si estás jugando con otro personaje. El proyecto de Logic parece representar la absorción de la humanidad dentro de sus propias creaciones tecnológicas. Habla de un futuro en el que las personas prefieren las interacciones a través de la tecnología de las máquinas y se obsesionan con los amigos falsos que se extienden en las paredes. Esto es similar al fenómeno de la era moderna de confiar demasiado en Internet como mecanismo de supervivencia. A su vez, Logic está diseñado para que cada individuo humano en el sistema afecte el mundo circundante, haciendo que las interacciones de la humanidad con la tecnología impacten a las personas de todos los rincones del planeta, de manera similar a la premisa de nuestro mundo para la red mundial. El significado del símbolo de Logic, usando un orden inverso del símbolo del dios del miedo y el hambre, puede representar la conexión entre la humanidad, creando más tecnología como resultado del impacto del dios del miedo y el hambre. Dado que Logic nació de la tecnología, el orden inverso podría mostrar cómo la tecnología de la humanidad en el mundo moderno se está utilizando para superar el sufrimiento de la humanidad en la era de la Edad Cruel. Después de eliminar a todos los demás personajes, el protagonista tendrá acceso para abrir la puerta de la torre, que lo llevará a la sala del ascensor que subirá hasta llegar a la cima de la Torre de la Luna. Una vez que lleguen a la cima, serán recibidos por Perkele, felicitando al protagonista por matar a todos los demás concursantes y convertirse en el campeón de Termina. Perkele luego procederá a compartir su sabiduría advirtiendo al campeón de que estaba cayendo en el gran plan planeado por los nuevos dioses y luego le ofrecerá al jugador la opción de unirse al panteón de Rer o permitirle ser libre y obtener la oportunidad de ver un nuevo día. De cualquier manera, esto iniciará la lucha final contra Perkele para concluir el juicio. Después de derrotar al maestro, las escenas finales estarán presentes, mostrando los resultados de la elección del trato de Perkele, pero la explicación de los diferentes finales lo dejaremos para un próximo vídeo. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Fear and Hunger 2 Termina. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.